Hola, buenas tardes a todos. Continuando con esta serie de webinars que estamos llevando a cabo durante las últimas semanas, diferentes personas de la compañía DINAC. Hoy terminando con la secuencia de información relativa a los conductos de resistencia al fuego, vamos a hablar sobre todo aquello que tiene que ver con el paso de sectorizaciones y sobre los conductos para control de humo de incendio. Así como hace 2 semanas intentamos establecer cuáles son los requisitos que introduce tanto el código técnico como las diferentes normativas de aplicación en lo referente a las campanas de cocinas industriales, hoy vamos a cambiar de ámbito completamente y vamos a hablar de paso de sectorizaciones, qué requisitos debe cumplir esos conductos, pero para todo ello vamos a comenzar por lo que entendemos que es primordial, es qué es un sector de incendios, para qué se utiliza, quién lo debe definir, dónde debe quedar registrado y qué debemos cumplir cuando una instalación atraviesa estas compartimentaciones o sectorizaciones de incendio. En la portada de esta presentación, como se puede observar, he añadido diferentes imágenes de diferentes incendios que, como veremos hacia el final de la presentación, ¿se podrían haber evitado? Seguramente sí. ¿Y por qué por qué han tenido lugar o se han propagado de una forma tan masiva como se ven esas imágenes? Por algunas situaciones que todos nos encontramos en el día a día de nuestra vida que no se llevan a cabo de acuerdo a lo que establecen las normativas en vigor actualmente. Entonces, tal y como he estructurado un poco este webinar y retomando más o menos el mismo esquema que utilizamos anteriormente para la primera parte, que era el que hablaba sobre campanas de cocinas industriales, vamos a hacer una introducción a los conceptos generales. ¿Por qué? En los últimos años me he dado cuenta, después de impartir numerosas formaciones, de hablar con diferentes ingenierías, direcciones facultativas, direcciones de obra, etcétera, en las cuales se utiliza de una forma no completamente precisa los diferentes términos que son de aplicación, y eso lleva a la realidad de las instalaciones en las que o bien no se requiere unas características determinadas al conducto, o bien se instalan conductos que no cumplen con lo especificado en la normativa en vigor, que en este caso, como veremos más adelante en esta presentación, deberemos referirnos siempre a lo establecido en el código técnico. Entonces, entrando en materia, generalmente cuando hablamos de conductos resistentes al fuego, siempre tenemos en mente, o nos viene a la cabeza, conductos, fuego, tres conceptos que no tienen nada que ver entre sí, pero muchas veces se utilizan de una forma más o menos sinónima, y eso es una utilización muy errónea. Por tanto, reacción al fuego, resistencia al fuego y resistencia al fuego de hollín son conceptos completamente diferentes que vamos a intentar clarificar cuál es el significado de cada uno de ellos. Reacción al fuego. Cuando hablamos de reacción al fuego, tal y como establece en la propia definición del código técnico, es la respuesta que tiene un material en términos de contribución al fuego cuando se pone bajo la acción de una llama. Entonces, ¿qué queremos decir con esta redacción? Cogemos un material, como puede ser una hoja de papel, como vemos ahí en el ejemplo, colocamos una llama debajo en su cercanía, ¿y qué es lo que pasa? El papel arde. Por tanto, yéndonos a esa clasificación establecida por el Eurocódigo, que va desde clase A clase F, clase A son materiales no combustibles y clase F materiales combustibles, se clasifica dentro de una de esas euroclases. En este caso, al ser un papel que es un material puramente combustible, sería un material de clase F. A mayores, se suele incorporar a la clasificación una serie de letras. Junto con esa clasificación que va desde la A a la F, se suele añadir una tipología S1, S2, S3 en función de si genera o no genera humo, y de D0 a D2 en función de si se genera o no si desprende o no desprende gota a medida que va ardiendo. Esto es muy habitual si nos ponemos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando cogemos un vaso de yogur? ¿O qué pasa cuando cogemos un tubo de polipropileno o de PVC y lo ponemos bajo la acción de una llama? El material se estrangula, reduce sus dimensiones, generalmente si son termoplásticos más todavía, y suele haber desprendimiento tanto de humo como desprendimiento de gota. De ahí esas clasificaciones. Un ejemplo de un material que sería puramente incombustible
sería un clase A, A1 o A2, estaríamos hablando bien de un acero inoxidable, por ejemplo, independientemente de la tipología del mismo. Un IC 304, un IC 316L o cualquiera de ellos, mismamente un aislamiento, una lana de roca, una fibra cerámica, son todos materiales puramente incombustibles. ¿Qué quiere decir ello? Que bajo la acción de una llama no se mantiene ni se genera fuego. Por tanto, una vez definido qué es la reacción al fuego, vamos a hablar de resistencia al fuego. Cuando hablamos de resistencia al fuego, estamos hablando de la capacidad de un elemento de construcción para mantener durante el tiempo determinado una función portante, así como su integridad y aislamiento térmico. Traducido de una forma que nos podamos entender. Cogemos varios materiales entre sí, en el caso que nos concierne en este momento, estamos hablando de conductos. Por tanto, acero inoxidable, aislamiento, construimos una chimenea con ello y tenemos un elemento constructivo y lo sometemos bajo la acción del fuego. Al someterlo bajo la acción del fuego, vamos a evaluar no lo mismo que hacíamos con la reacción del fuego, es decir, arde, no arde, genera humo, no genera humo, desprende gotas, no desprende gotas. Vamos a evaluar un concepto completamente diferente que, tal y como se define en el código técnico, es la capacidad portante, es decir, bajo la acción del fuego es capaz de mantener su ubicación en la cual se está ensayando, es decir, lo instalado en horizontal, en vertical, con una soportación determinada y es resistente. Aislamiento, porque como veremos a continuación, bajo la acción del fuego, la temperatura en estos elementos constructivos va a ser muy elevada. Por tanto, la temperatura superficial no puede exceder de unos límites que marca la norma de ensayo para garantizar precisamente que no haya una propagación de incendio en los lados en los que debemos protegerlo. Y por último, la integridad, es decir, no pueden salir llamas, no puede haber desprendimiento de ningún elemento combustible desde el interior de la chimenea hacia el exterior, precisamente para evitar esa propagación. Por tanto, así como en la reacción al fuego, el ensayo que se realizaría para determinar si es un material clase A o clase F sería coger el material, como hablábamos anteriormente, un mechero y evaluar cuál es el comportamiento frente a la acción de esa llama. En este caso, en resistencia al fuego, ya existen unos ensayos, según una norma europea EN 1366 parte 1, en la cual se estipula cómo se debe evaluar, qué tipos de ensayos hay, como veremos más adelante, y entiendo que ya os sonarán en muchos casos, ensayos de fuego interior, ensayos de fuego exterior. Después veremos qué significa cada uno de ellos, porque son completamente diferentes, pero son complementarios entre sí, ya que lo que se evalúa en cada caso es unas características completamente diferentes. Y a mayores tenemos un concepto que analizaremos hacia la parte final de esta presentación, que son los conductos para control de humo de incendio. Estos conductos, debido a las características que son completamente diferentes de evacuación, requieren unas normas de ensayo completamente diferentes. Diferentes no quiere decir que sean mejores ni peores. Pueden ser o no más exigentes, como veremos a continuación. Y como vemos en esta transparencia, la norma de ensayo cambia. En este caso sería la 1366 parte 8 o parte 9, en función de que sea monosector o multisector, como veremos a continuación. Por último, en esta transparencia, la imagen de la derecha, veis a dos personas que están calorifugando un conducto de chapa rectangular ya instalado con una manta con una malla de gallinero. ¿Por qué hemos tachado esa práctica, que en algunos casos es habitual? Porque tal y como dice el código técnico, las soluciones con una resistencia al fuego tienen que ser certificadas. Si son certificadas, tienen que estar ensayadas y, por tanto, tiene que existir un documento emitido por el laboratorio de ensayos que certifique / acredite dicha certificación. Por tanto, un aislamiento para calorifugar nunca va a ser una solución válida y certificada. ¿Por qué? ¿Quién garantiza que el calorifugado realizado por una persona o por otra es exactamente la misma? No se puede realizar. Por eso, este tipo de prácticas no pueden ser certificadas. De hecho, si nos vamos a las fichas técnicas de estos productos, lo que indican es que estos aislamientos tienen una certificación X, pero nunca nos encontraremos estas soluciones como conductos
como válidas para conductos de extracción. Son válidas para conductos de ventilación únicamente para el movimiento de aire, no como conductos de ventilación para la extracción de humos. ¿Por qué? Cuando estamos extrayendo humos, además de la propia naturaleza de la extracción, existen temperaturas, hay una serie de partículas sólidas que se deben tener en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos puntos los analizaremos más en detalle a continuación. Como comentábamos anteriormente, para realizar los ensayos de resistencia al fuego se utiliza la norma UNN 1366 parte 1 y la norma de clasificación. ¿Cuál es la diferencia entre la norma de ensayo y la norma de clasificación? La norma de ensayo define el método de ensayo, cómo se debe realizar, cuál es el criterio de fallo, y la norma de clasificación lo que determina es cómo debo mostrar los resultados de dicho ensayo. Para que nos entendamos, nosotros cogemos la chimenea que vemos en esta foto, la ensayamos según el método descrito por la norma N1366 parte 1 y supongamos que se trata de una chimenea EI 120. Queremos que aguante como mínimo 120 minutos. Realizamos el ensayo y el ensayo es satisfactorio. Por tanto, el cómo debemos mostrar o plasmar ese resultado en el informe emitido por el laboratorio es lo que regula la norma de clasificación, que en este caso, como todos ya conocemos, debe contener el EI, es decir, la estabilidad y el aislamiento, el tiempo mínimo en minutos que se garantiza ese criterio de fallo, debe indicar la orientación, en este caso sería vertical, y el tipo de ensayo realizado, en este caso sería fuego interior. Entonces, vamos a analizar qué significa cada uno de esos términos, ya que los utilizamos muy a menudo, pero muchas veces no de una forma muy correcta. Cuando hablamos de estabilidad, la E, la estabilidad lo que nos habla es de la capacidad del conducto de mantener la estabilidad en la zona no expuesta sin que exista paso de llamas. ¿Qué quiere decir esto? Si nos referimos al esquema que estamos viendo en esta transparencia, supongamos que en el primero de los recintos, donde se genera el incendio, nuestra chimenea está expuesta. Después ya veremos si está expuesta con un fuego interior o con un fuego exterior. Pero en este recinto la chimenea está expuesta. Al estar expuesta, lo que tenemos que garantizar es que en el lado seguro, en el lado en el que no tenemos el incendio, la chimenea tiene que mantener su capacidad portante, es decir, no se puede caer, y a mayores, en las diferentes secciones que conforman la chimenea no puede haber un paso de llamas, es decir, como hablábamos anteriormente, no puede haber fuga de ningún tipo, ni de llamas, ni de gases, etc. Aislamiento. Exactamente el mismo esquema que en el ejemplo anterior, pero la chimenea, ¿por qué tiene que estar aislada? Tiene que estar aislada porque uno de los criterios de fallo establecidos por el código técnico, por la norma de ensayo, la N1366 parte 1, es que la temperatura en el lado seguro no puede exceder de unos determinados límites. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que la chimenea al final es un foco radiante de calor. Por tanto, si se superan unos límites, se podría generar un incendio únicamente por la radiación de calor directa desde esa chimenea. En este caso, como se ve en la transparencia, los límites de temperatura fijados por el código técnico, por la norma de ensayo, la UNN 1366 parte 1, serían de 140 grados de temperatura media, es decir, ningún punto a lo largo de toda la chimenea en la zona segura, aquí llamada zona no expuesta, no puede superar esos 140 grados, y en la zona delimitada por la norma de ensayo, que está a 300 milímetros respecto al paso, que en este caso sería la compartimentación, no se pueden superar en ningún punto una temperatura máxima de 180 grados. Por tanto, ¿cuál sería la principal conclusión que extraemos de esta transparencia? Que todos los conductos resistentes al fuego tienen que ser aislados. En alguna ocasión nos podemos encontrar en el mercado con anuncios o con ofrecimientos de algunos productos en los cuales se dice conducto X con certificación EI, la que sea, en simple pared. Eso no puede ser, porque la propia clasificación EI ya obliga a que que el conducto esté aislado. Por tanto, sería una contradicción que un conducto de simple pared dispusiese de una clasificación de resistencia al fuego.
¿Cómo medimos la temperatura? Mediante la colocación de termopares en los laboratorios de ensayo, tal y como establece la norma de ensayo, a determinadas distancias se fijan unos termopares que son los que permiten la monitorización de forma continua a lo largo del ensayo de la evolución de esos parámetros. A continuación tendríamos el término en minutos. ¿Se puede certificar cualquier tiempo? No. ¿Por qué? Porque sería prácticamente imposible legislar y regular todas estas certificaciones. Por ello, tanto el código técnico como la normativa en vigor establece unas certificaciones de referencia, que serían 30, 45, 60, 90, 120, 180, etc. A continuación, lo que se indica es la orientación del ensayo, ya que en toda instalación nos podemos encontrar con instalaciones en horizontal o vertical. Y el comportamiento del fuego en caso de un trazado horizontal no tiene nada que ver con un trazado vertical y viceversa. ¿Por qué? Parece sencillo que si nos ponemos de referencia un incendio, las llamas por su propia naturaleza van a tender a ir en sentido ascendente. Ya obviemos la situación en la cual el conducto esté presurizado, bien porque tengamos una campana extractora o bien porque tengamos una campana impulsando o cualquier otro elemento, como podría ser un grupo electrógeno, etc. Entonces, si ya por la propia naturaleza las llamas van a tender a ir en sentido ascendente, será siempre un caso más perjudicial que si hacemos una instalación en sentido horizontal. Por tanto, estamos en la obligación de realizar siempre todos los ensayos, es decir, probar el conducto en horizontal y probar el conducto en vertical y evaluar cuál es el comportamiento del mismo conducto, es decir, mismos materiales, mismos aislamientos, mismos espesores, en las dos orientaciones. Y a mayores, tal y como establece la presentación, tenemos que tener en cuenta las configuraciones, es decir, fuego interior y fuego exterior. Porque en ambos casos lo que se evalúan son conceptos completamente diferentes y tienen su gran influencia en el comportamiento del mismo. Para intentar explicarlo, vamos a retomar el ejemplo que veíamos anteriormente y vamos a exponer las dos configuraciones. Ensayo de fuego interior. Muchas veces se habla de que los ensayos de fuego interior lo que simulan es un conducto que tiene unas rejillas de ventilación. No tiene por qué ser así. ¿Por qué? Supongamos el caso típico que vemos en este ejemplo, de una chimenea que en su tramo horizontal atraviesa varias compartimentaciones de incendio y no hay ninguna rejilla de ventilación. Podría ser el caso, por ejemplo, de una evacuación de un grupo electrógeno que tenemos, o una bomba contra incendios que tenemos en el tercer sótano de un garaje y a lo largo de su trazado de evacuación hacia la cubierta del edificio atraviesa diferentes sectorizaciones o compartimentaciones de incendio. En el momento que se genera el incendio en la sala de calderas, en la sala en la que tenemos instalado nuestra bomba contra incendios, ¿quién me garantiza a mí que el techo, los elementos que hay colindantes a la chimenea, fruto de este incendio no se desploman? Nadie lo puede garantizar, pero sin embargo, al desplomarse, lo que pueden generar es una abertura en el conducto. Si se genera una abertura, lo que estoy haciendo precisamente es lo que se simula en este esquema, que es generar un paso del fuego hacia el interior del conducto. Por tanto, en este caso, lo que estaríamos simulando en la zona segura es un fuego en el interior del conducto. Por tanto, es un caso bastante agresivo, porque si recordamos los criterios de fallo, lo que debemos garantizar es que el conducto no supera unas temperaturas determinadas en la zona segura y a mayores, aun teniendo fuego en su interior, este no puede salir del interior de la chimenea. Pero, ¿qué sucede si nos vamos al caso de fuego exterior? En el caso de fuego exterior, dada la configuración del propio incendio, que como comentaban, no se puede controlar o no se puede predecir cuál va a ser su comportamiento, el fuego está expuesto, el conducto está expuesto, pero no hay fuego en su interior. Por tanto, en la zona segura, en la zona colindante, no hay fuego en el interior de la chimenea, pero sin embargo debemos garantizar que no hay un problema de radiación en la superficie en la zona segura por efecto de esa transmisión de temperatura. Por tanto, a modo de resumen, queda claro que son completamente independientes y diferentes los requisitos y el comportamiento que se evalúa un ensayo de fuego interior y de fuego exterior. Por ello, como veremos más adelante,
El código técnico es bastante claro en este punto y establece que los conductos deberán tener una certificación de resistencia al fuego, tanto en fuego interior como en fuego exterior, dado que debemos tener en cuenta ambas situaciones. Por tanto, y a modo de resumen, así como hablábamos anteriormente que se utiliza indistintamente de forma errónea los conceptos resistencia al fuego, reacción al fuego o resistencia al fuego de hollín, también se utilizan de forma completamente errónea diferentes terminologías para hablar de resistencia al fuego. Conductos RF, conductos E360 o E690, resistencia a 1000 grados 2 horas. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La certificación establecida por el Código Técnico de la Edificación es la certificación de resistencia al fuego EI. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de RF nos estamos refiriendo a una normativa ya derogada, que es la CPI del 96, las normas básicas de la edificación. Estas certificaciones ya están derogadas desde la entrada en vigor del Código Técnico. Por otro lado, cuando nos referimos a certificaciones E360, E690, estamos hablando de certificaciones para control de humos de incendio, que como hemos comentado al inicio de esta presentación, abordaremos hacia el final de esta presentación, pero no tiene nada que ver el control de humo de incendios con la evacuación y paso de sectorizaciones. Son aplicaciones completamente diferentes y las certificaciones a satisfacer, como veremos, no tienen nada que ver. Y por último, certificaciones 1000 grados 2 horas. Esto nos recuerda a las certificaciones que son necesarias los extractores para aplicaciones de campanas de cocina, que deben ser F490. Pero son F, no son EI. ¿Qué quiere decir esto? La certificación F490 nos está hablando de resistencia al fuego de elementos con partes móviles. En el caso de una chimenea, para nada hay partes móviles y, por tanto, las normas de ensayo que empleamos tanto en un caso como en el otro son completamente diferentes y en ningún caso podemos utilizarlas como sinónimas la una de la otra. Y por último, resistencia al fuego de hollín. Aunque no tiene nada que ver la resistencia al fuego de hollín con la reacción al fuego, la resistencia al fuego, sí que creo necesario hacer un pequeño matiz, pero muy, muy rápido, dado que es un concepto que se utiliza mucho en chimeneas y en conductos y que muchas veces se utiliza de forma errónea, ya que, como todos sabemos, el hollín no es más que la suciedad más habitual en combustibles sucios, como pueden ser las biomasas, que son partículas inquemadas de combustible que quedan depositadas en el interior de la chimenea, las cuales, por un mal mantenimiento de la instalación, falta de limpieza, etc., pueden generar un incendio en el interior de la chimenea. Fruto de este incendio se genera el denominado fuego de hollín, el cual se alcanzan temperaturas elevadas del orden de los 1000 grados, pero es un incendio controlado en la medida en la que habrá incendio mientras exista combustible. En el momento que todo ese hollín que se encuentra en el interior de la chimenea arda, este se ha extinguido. Pero los requisitos que se requieren o se deben satisfacer para este tipo de clasificaciones para nada tienen nada que ver con la resistencia al fuego. Bueno, una vez hablado de la parte inicial de conceptos generales, que es un poco ardua y tediosa, que nos ha llevado casi 20 minutos, vamos a abordar la parte normativa que relaciona tanto los criterios de resistencia al fuego como de resistencia al fuego para control de humo de incendio con las aplicaciones reales con las que nos encontramos en el día a día. Como sabemos, toda la normativa relacionada con el control de humo de incendios, la resistencia al fuego, siempre vamos a hacer referencia al Código Técnico de la Edificación en su documento básico DBSI, documento básico de seguridad en caso de incendio. Pero a mayores, no podemos perder de vista ni el RIPCI, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, ni la norma europea EN 12101 parte 7, que es una norma del marcado C para equipos de control de humos de incendio, como veremos a continuación, es de obligado cumplimiento para todas este tipo de instalaciones, y a mayores la UNE 123001, norma que tiene su aplicación para diferentes aplicaciones y que establece características de los materiales a utilizar, espesores, etc. Entonces, si nos limitamos a ver las articulaciones que se establecen en el DBSI establece un requisito básico, que es el siguiente.
Consiste en reducir los límites aceptables el riesgo de los usuarios en un edificio sufran daños derivados en un incendio de origen accidental como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Es decir, que el requisito básico que busca el documento básico de seguridad en caso de incendio es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio. Por tanto, en las diferentes capitulaciones que se regulan dentro de este DBSI, tenemos una exigencia básica que debemos cumplir. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar muchas de las decisiones que debemos tener en cuenta a la hora de sectorizar una edificación, ubicar los trazados de los conductos a la hora de proyectarlos, y una todavía más importante, que muchas veces no se tiene en cuenta y a la hora de ejecutar el proyecto empiezan a surgir los problemas, que es la definición de los sectores de incendio. ¿Por qué? Un sector de incendio, como veremos a continuación, se debe definir en la fase proyecto, debe quedar validado, autorizado y visado en esta fase proyecto, ya que una vez con la ejecución en obra, una praxis que suele ser habitual de encerrar un conducto con un cerramiento de fábrica de ladrillo, de un fibrosilicato. Esa solución, que muchas veces se le dota de una resistencia al fuego determinada, no constituye por sí solo un sector de incendios independiente. ¿Por qué? Porque no está aprobado o validado en la fase proyecto. Le podrá dotar de una resistencia al fuego, eso nadie lo duda, pero en ningún caso se podrá certificar esa instalación, como veremos a continuación. Entonces, el DBSI nos vamos a fijar en dos apartados, el DBSI 1 y el DBSI, el DBSI apartado 1.1 y el DBSI apartado 1.3. En el DBSI 1, propagación interior, nos centraremos sobre todo en lo relativo al paso de compartimentaciones de incendio, en el cual se tiene por objeto limitar el riesgo de la propagación de incendio por el interior de los edificios. Y en el SI 1.3, evacuación de ocupantes, lo que nos deberemos preocupar es de garantizar la evacuación de los ocupantes en caso de incendio. Entonces, vamos a centrarnos ahora en el paso de sectorizaciones de incendio. Aplicaciones, en general. Nos podremos encontrar desde un conducto de ventilación, nos podremos encontrar con un conducto de extracción de humos conectado a un grupo electrógeno, a una bomba contra incendio, nos podemos encontrar con un conducto de control de humos de incendio. Infinidad de instalaciones. ¿Quién nos va a certificar esta clasificación? La tendremos que realizar mediante la norma de ensayos EN 1366 parte 1. En la presentación, veréis que cuando hacemos mención a las normas, muchas veces ponemos el UNE EN delante o directamente EN. La norma europea es la norma EN y la transposición a la norma española es UNE EN. Pero bueno, es una aclaración por si indistintamente y de forma completamente despistada utilizo una simbología o la otra, pero es exactamente la misma norma. Entonces, como decíamos, la norma de ensayo sería la 1366 parte 1, como hablábamos al inicio de esta presentación, y la norma de clasificación, la 13501 parte 3. Por ejemplo, en esta foto, es una foto de una instalación relativamente reciente. En este caso es una instalación de una bomba contra incendios instalada en un centro comercial, en la cual tenía que tener una clasificación EI 120 en este caso, sería vertical, fuego interior. Por tanto, propagación interior. ¿A qué apartado debemos ir? Al SI 1, apartado 3, espacios ocultos, paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendio. Vale. Compartimentaciones de incendio, sectorización de incendio. ¿Qué es todo esto? Pues vamos a la definición que hace el Código Técnico de un sector de incendios. Un sector de incendios es un espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar o excluir el incendio para que no se pueda propagar a o desde otra parte del edificio. Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio. Vale. Pequeños matices a tener en cuenta en esta redacción.
Si nos vamos al tercer renglón, en el que dice, en el interior del cual se puede confinar o excluir el incendio para que no se pueda propagar a otra parte del edificio o desde otra parte del edificio. ¿Qué implicaciones tiene esa redacción de a otras partes o desde otras partes? Nos está limitando precisamente el sentido. Por tanto, nos tendrá que proteger tanto si el fuego va por el interior como si el fuego va por el exterior y en ambos sentidos. Esto nos obligará a colocar a ambos lados de la sectorización que nosotros atravesemos la misma clasificación EI en el conducto que la sectorización o compartimentación que hayamos atravesado. Como veremos a continuación, lo deja bastante claro el propio código técnico. ¿Qué pasa? En ocasiones, por interpretaciones erróneas de este documento, no se requieren las certificaciones exigidas por el propio código técnico. Por tanto, deben existir sectorizaciones de incendio. ¿Cómo se definen? ¿En base a qué se definen? El propio código técnico, en la tabla 1.1, establece cómo se deben sectorizar las edificaciones en función de su uso y de la superficie de cada recinto. Son los criterios habituales. Existen a mayores, en casos determinados, algunos criterios más restrictivos, pero en esencia, en base a la superficie y al uso, es como se definen las sectorizaciones de una edificación. Y otro punto importante, que ya lo mencionábamos anteriormente, es que han de estar siempre recogidas en el proyecto las sectorizaciones, porque, como veíamos anteriormente, hay unas exigencias básicas que debemos satisfacer definidas en el propio código técnico. Por tanto, la única forma de satisfacer esas exigencias es tenerlas contempladas en las fases proyecto, porque si a posteriori se nos da por ir incorporando diferentes sectorizaciones, ¿quién nos garantiza a nosotros que no hay interferencias entre alguna de ellas y por tanto no conseguimos cumplir con la exigencia básica que es la que nos exige el propio código técnico? Entonces, tenemos nuestro edificio sectorizado, un conducto que por razones de trazado debe atravesar una de estas compartimentaciones. ¿Qué es lo que dice el código técnico de cómo puedo resolver estas compartimentaciones? Pues bien, en el DBSI 1, apartado 3, nos habla de espacios ocultos, paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. Entonces, las partes importantes de esta redacción es lo que se subraya en amarillo, en los cuales la resistencia al fuego requerida para los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Es decir, ya queda perfectamente definido que nos es de aplicación este documento. Y nos da dos opciones. Opción A: disponer de un elemento que en caso de incendio obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego. ¿Es una solución válida? Yo entiendo que no. Y ahora explicaré el porqué. Y otra opción: disponer de elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, como conductos de ventilación. Esto que sería nuestro caso de aplicación, los cuales, como queda indicado, deben tener una certificación de fuego interior y fuego exterior, es decir, de I hacia O, interior a exterior, y de O hacia I, es decir, de exterior hacia interior. Por eso en la simbología se introduce la doble flecha. ¿Por qué indicaba anteriormente que la primera de las opciones, es decir, de anillos intumescentes, clapetas, etcétera, no es una solución válida? Si recordamos, el objetivo del requisito básico de la seguridad en caso de incendio es permitir que las personas que están en su interior puedan evacuar el edificio. Por tanto, si estos conductos tienen por finalidad la ventilación, es decir, la evacuación de humos, aire u otros elementos, ¿qué pasa si durante un incendio se obtura el conducto? Bien con un anillo intumescente, una clapeta, etc. Si yo obturo el paso de los humos, no puedo evacuar los humos del recinto en el cual tengo el incendio y los colindantes. Por tanto, no voy a permitir la evacuación de las personas. Y por tanto, estoy incumpliendo directamente el requisito básico exigido por el DBSI. Es por ello que para el caso de conductos de ventilación es exigible la instalación siempre de conductos certificados.
Como veremos a continuación, ¿cómo hago yo para certificar un conducto? Y lo que es más realista y todos debemos tener muy presente, ¿cómo y cuándo y con qué documentación garantizo yo esa certificación de cara a una dirección facultativa, a un perito en caso de un incendio? Eso lo abordaremos en un momento. Entonces, la segunda opción, la de instalar conductos resistentes al fuego con una certificación determinada, se obtiene mediante la colocación de estos conductos con certificación EI, garantizando que en el paso de la sectorización, como se ve en esta imagen, se utilizan elementos certificados con el conducto que dispongan y garanticen esa certificación de resistencia al fuego, tanto de fuego interior como de fuego exterior. Por tanto, tenemos nuestro trazado, atravesamos, supongamos, una compartimentación de incendios y ¿dónde lo debemos hacer? Tal y como establece el código técnico, todo el conducto debe ser EI. El propio código técnico, en una de sus notas con comentarios, establece lo siguiente: que al menos cuando se opta por la solución de dotar de resistencia al fuego a un conducto que atraviesa un elemento de sectorización, toda su longitud de paso por al menos uno de los sectores cuya compartimentación atraviesa debe tener la resistencia requerida. ¿Por qué dice por al menos uno de los sectores? Este tema ya lo abordamos en el anterior webinar cuando hablábamos de campanas de conducto de extracción para campanas de cocinas industriales, en el cual se permite en estas situaciones, única y exclusivamente, recordemos, para instalaciones de campanas de cocinas industriales, no instalar un conducto con resistencia al fuego en el interior de la cocina. Es por eso que en el código técnico, cuando habla de pasos sectorizaciones, indica de que por al menos uno de los sectores. ¿Qué está diciendo? Todo el conducto tiene que ser EI, manteniendo la misma clasificación EI que el sector atravesado, salvo en el caso de campanas de cocinas industriales, que se permite que dentro del sector de la cocina el conducto no tenga que ser EI, aunque sea completamente aconsejable. Pero bueno, eso lo podremos abordar. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, me la podéis hacer llegar y lo vemos con más detalle. Vale, todos nos hemos encontrado en alguna obra o en alguna situación con instalaciones como las que vemos en esta imagen o planteamientos para cómo dotar de clasificación EI para un conducto. ¿Creéis que este tipo de soluciones disponen de certificación de resistencia al fuego? La verdad es que no. No vamos a hablar de diferentes fabricantes de paneles de fibrosilicato con certificación. Hay varios, de una reputación muy importante. Y es cierto que existen estos paneles de fibrosilicato certificados con resistencia al fuego. Pero como podréis ver en su documentación, en ningún caso está certificada la solución panel de fibrosilicato más conducto interior. Únicamente está certificado los paneles de fibrosilicato. Y es más, estas soluciones con paneles de fibrosilicato están certificadas a 4 caras, como se ve en esta instalación. Las soluciones que muchas veces, por la realidad en obra, hay que realizar a 3 caras o a 2 caras, no están certificadas. De hecho, la propia documentación del fabricante así lo indica. Por tanto, ¿qué sucede cuando hay una instalación ejecutada de esta forma? ¿Podemos decir que la instalación dispone de certificación de resistencia al fuego? En caso de incendio, alguien garantizará o alguien podrá acreditar y certificar con la documentación pertinente que esa instalación es resistente al fuego. No. ¿Por qué? Como veremos a continuación, la única forma de certificar o justificar la resistencia al fuego de un conducto, en este caso de una solución industrial, es utilizando los pertinentes informes de ensayo, informes de clasificación, en los cuales debe aparecer completamente definidos los materiales utilizados durante el ensayo, los cuales se tienen que corresponder con los materiales utilizados en la instalación in situ. Entonces, si yo no he ensayado un conducto forrado con paneles de fibrosilicato,
difícilmente podré justificar que la solución de conducto más panel de fibrosilicato está certificada. Vale. Vamos a abordar ahora la parte relativa al control de humos de incendio. Esta parte está desarrollada en el DBSI 3 en el apartado 8. Cuando hablamos de control de humo de incendio, ¿a qué nos referimos? Todas las instalaciones de garajes, bien sean garajes de viviendas colectivas, bien sean grandes centros comerciales, etcétera, requieren de una ventilación para poder garantizar una salubridad de ese aire y evitar efectos colaterales de las instalaciones que suelen pasar de forma muy cotidiana por los garajes en caso de incendio. En este caso nos encontramos con dos posibilidades o dos tipologías de instalaciones. Conductos que atraviesan una o varias compartimentaciones de incendio a lo largo de su trazado, o conductos que no atraviesan ninguna compartimentación de incendios a lo largo de su trazado. ¿Cómo distinguimos uno del otro? Siempre que veamos conductos rectangulares de chapa, estaremos hablando de conductos monosector. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de todo su trazado no se atraviesan sectorizaciones de incendio. En los casos en los que sí atravesemos compartimentaciones de incendio, debemos cumplir unas exigencias bastante estrictas. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que a mayores de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora de resistencia al fuego, aquí estamos hablando de resistencia al fuego, por un lado, y por otro, de evacuación de humo. Estos humos son humos que tienen una densidad muy baja, por tanto, son muy finos y debemos darle un tratamiento muy especial. Por ello, como podemos ver en la redacción que establece el código técnico, los conductos que transcurren por un único sector de incendio, denominados comúnmente como conductos monosector, deben tener una clasificación E360. Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio, es decir, conductos multisector, deben tener una clasificación EI60. Vale. Conductos EI60 multisector. Aquí hacer un pequeño matiz, que es, estamos hablando de control de humo de incendio, no estamos hablando de paso de sectorizaciones. Si estamos hablando de control de humo de incendio, como hablamos anteriormente, la norma de ensayo es la 1366 parte 8. Y, por tanto, la certificación de dicho conducto tiene que ser como control de humo de incendio, no como conducto de ventilación. Por tanto, ¿valen los conductos certificados para ventilación, para aplicaciones de control de humo de incendio? No. Como veremos a continuación, las certificaciones son completamente diferentes, dado que tanto la norma de ensayo es diferente y también lo es la norma de clasificación. Ahí podemos ver un ejemplo típico de una clasificación de conducto multisector. Sería un conducto EI60, pero siempre tiene que ir acompañado de S, que lo que nos simboliza es que es estanco a los humos. Como hablábamos antes, tienen unas características completamente diferentes a los humos de evacuación de cualquier actividad. 500, que lo que nos determina es la sobrepresión de trabajo a la cual puede estar trabajando esta instalación. La norma de ensayo estipula 3 posibilidades, 500, 1000 y 1500. La sobrepresión habitual de trabajo es inferior o igual a esos 500 pascales. Y por último, el acrónimo MULTI, que hace referencia a que es un conducto multisector, es decir, atraviesa al menos una sectorización de incendios. Por tanto, vamos a intentar analizar los diferentes conceptos que establecen en esta clasificación. El EI son exactamente los mismos conceptos que hablábamos en resistencia al fuego. 60, la duración, exactamente lo mismo. Ahora empieza la parte distinta, S500 multi. ¿Por qué es distinta? La norma de ensayo, como hablábamos en este caso, es la UNN 1366 parte 8. Esta norma de ensayo establece un requisito para poder hacer el ensayo de certificación como conducto para control de humo de incendios, que es, primero, el conducto tiene que estar certificado como conducto de ventilación. Es decir, yo primero tengo que tener superados los 4 ensayos, horizontal, fuego interior,
horizontal fuego exterior, vertical fuego interior, vertical fuego exterior, según la norma de ventilación, la 1366 parte 1, y una vez tenga todos esos certificados, puedo llevar a cabo el ensayo como conducto de control de humo de incendios, es decir, según la norma EN 1366 parte 8. Por tanto, si yo tengo certificado mi conducto como control de humo de incendios, tendré que tener los 4 certificados como conducto de ventilación y uno a mayores como conducto de control de humo de incendios, que es el que me determinará la estanqueidad o no a los humos, es decir, la S en la clasificación, y el 500, 1000 o 1500, que es la sobrepresión máxima de trabajo. A mayores, la norma de clasificación de esta certificación ya no es la 13501 parte 3, pasa a ser la 13501 parte 4. Por tanto, y como conclusión, siento ser un poco arduo y pesado con este tema, pero es muy importante porque en el mercado muchas veces nos encontramos con conductos de ventilación que se quieren utilizar para conductos de control de humos de incendio y no disponen ni de la certificación pertinente y, por tanto, de las garantías de servicio que son necesarias tal y como establece el propio Código Técnico. Por tanto, un conducto certificado como EI 60 ventilación no sirve para una aplicación de control de humos de incendio, dado que no ha superado el ensayo específico de control de humos de incendio. Sin embargo, un conducto certificado para control de humo de incendio sí que vale, sí se puede instalar para una aplicación de ventilación. ¿Por qué? Como hablábamos anteriormente, uno de los requisitos es que ese conducto primero ha de ser certificado según la parte 1, es decir, como conducto de ventilación. A mayores de todo esto, con la publicación del RIPCI, el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, este reglamento incluye todas las instalaciones para control de humos de incendio y, por tanto, es de obligado cumplimiento. ¿Y qué es lo que dice? Además de disponer de la pertinente certificación de resistencia al fuego, es obligatorio que dispongan de un marcado CE específico para aplicaciones de control de humo de incendios. Tal y como se puede ver en esta tabla, según la norma EN 12101 parte 7, sistemas para control de humo y de calor, parte 7, secciones de conducto de humo. Por tanto, a modo de resumen, si estamos hablando de una instalación de control de humo de incendio monosector, por un lado deberemos tener la certificación según parte 9. La norma de clasificación será la 13501 parte 4. Es obligatorio, por ser un conducto de control de humos de incendio, tener un marcado CE, según norma 12101 parte 7, norma específica de marcado CE para conductos de control de humos de incendio. Y un ejemplo de clasificación sería los conductos E690. El Código Técnico establece como mínimo E360. Si recordamos, cuando hablábamos de estos conductos al inicio de la presentación, hablábamos que eran conductos de chapa, generalmente, sin aislar y que no atravesaban ninguna compartimentación de incendios, sino que todo su trazado discurría por el mismo sector. Por tanto, si el conducto discurre por el mismo sector, ¿por qué tiene que ser aislado? No hay riesgo de propagación. Es por eso que en este caso se elimina la I de la designación EI y se deja solo una E de estabilidad. La simbología o el significado de esta certificación E690 lo que significa es que el conducto debe mantener su capacidad portante, es decir, la estabilidad, durante 90 minutos con gases a 600 grados. Este caso sería una certificación muy superior a la exigida por el Código Técnico, que como hablábamos anteriormente sería E360. En el caso de los conductos multisector, la norma de ensayo sería la 1366 parte 8, que como veis es completamente diferente a la de ventilación, que sería la 1366 parte 1, y a la de conductos monosector, que sería la 1366 parte 9. La norma de clasificación es la misma que para los casos monosector. También es obligatorio el marcado CE específico, tal y como recoge el RIPCI, el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios. Y por último, un ejemplo de clasificación, un EI 60 S500 multi, que sería lo mínimo exigido por el Código Técnico. Por tanto,
¿qué debo utilizar para justificar la clasificación EI? Los laboratorios, que son los órganos notificados y acreditados para la realización de los ensayos y, por tanto, para la emisión de esta documentación, pueden emitir 3 tipos de documentación. La notificación de ensayo y clasificación, el antiguamente llamado certificado de ensayo, no tiene validez alguna, ya que tal y como establece el código técnico, solo tendrán validez para justificar la clasificación EI de un conducto o los informes de clasificación, en cuyo caso deberá contener de forma detallada la información sobre los materiales, espesores y densidades utilizadas. No es más que un informe resumen del informe de ensayo en el que se detalla toda la información. Y en caso de que este informe no tenga la información definida completamente, será necesario la entrega del informe de ensayo. Los informes de ensayo es muy difícil que se encuentren en el mercado. ¿Por qué? Los informes de ensayo, como todos podemos entender, son informes muy confidenciales en los cuales se detalla completamente toda la información relativa al ensayo realizado, por lo que si esos informes cayesen en las manos no adecuadas, sería muy fácil para un fabricante replicar la certificación de otro sin más que realizar exactamente lo que indica ese documento, con lo cual todo el I+D y todo el know-how que acompaña al desarrollo de una gama desaparecería. Es por eso que todos los fabricantes abogamos y nos esforzamos en tener toda la documentación y, por tanto, todos los informes de clasificación al día para poder cumplir con las obligaciones que nos exige el propio código técnico. Tal y como indicábamos, y aquí se recoge, la documentación a utilizar para justificar esta clasificación EI, informes de clasificación sí, solo sí, en él se define completamente los materiales utilizados y si no, el informe de ensayo. Y a mayores, como hablábamos de las aplicaciones de control de humo de incendio, además de los informes de clasificación, tal y como vemos en el margen izquierdo superior, debemos acompañarlo de los marcados CE específicos según norma 12101 parte 7, tal y como recoge el RIPCI, tanto para los conductos de monosector como los conductos multisector. Por último, casi por último, un punto que muchas veces no se tiene en cuenta y después nos echamos las manos a la cabeza cuando hay un incidente, dado que la compañía de seguros se echa atrás, es las modificaciones que muchas veces se realizan sobre las certificaciones, abogando a que no pasa nada. Pues abogando a que no pasa nada al realizar las modificaciones respecto a los materiales ensayados, desde la Comisión Europea, ya hace años, estamos hablando de julio de 2013, se publicaron normas de extensión de resultados, las denominadas normas EXAP, en las cuales tienen por objeto y campo de aplicación, paso a leer detenidamente, esta norma europea identifica parámetros que afectan a la resistencia al fuego de conductos utilizados con propósitos de ventilación. También identifica los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si un parámetro puede extenderse de forma positiva o negativa y en qué medida a la hora de considerar la resistencia al fuego de una variación no sometida a ensayo de la construcción. En resumen, esta norma lo que nos va a permitir es verificar qué modificaciones puedo realizar sin necesidad de reensayar, pudiendo de esta forma mantener la certificación obtenida previamente. Gran pregunta. ¿Quién puede o quién tiene que acreditar o certificar estas modificaciones? El fabricante, cualquiera que sea, no es un órgano competente ni acreditado ni notificado para poder realizar estas modificaciones. Por tanto, todos esos escritos con sello de empresas, con yo certifico, no tienen validez legal alguna. ¿Por qué? Tal y como establecen estas normas EXAP, debe ser un órgano notificado y acreditado para tal fin el que identifique qué modificación respecto a un material ensayado es válida o no es válida. Como podemos ver en el punto 10 de esta norma, informe de extensión del campo de aplicación. En él tiene que aparecer el nombre y la dirección del organismo emisor, es decir, el laboratorio acreditado y notificado para tal fin, el nombre y la dirección del solicitante. Y por último, que no es menos importante, la fecha de emisión del informe. ¿Por qué? Las normas evolucionan. Las normas tienen una vigencia. Y sobre todo, los informes de clasificación tienen una vigencia.
Lo que no podemos es emitir un informe de extensión sobre documentación que ya no está en vigor, tal y como establece el propio Código Técnico. Por tanto, debemos tener mucho cuidado cuando nos encontramos con cartas, escritos que certifican modificaciones respecto al material ensayado, dado que, tal y como hemos visto en esta presentación, no son permitidas. Ejemplos. Cambio de aislamiento. Si yo certifico una chimenea con un aislamiento X, pongámosle fibra cerámica, en ningún caso yo podré mantener esa certificación utilizando lana de roca o utilizando otro espesor o utilizando otra densidad. Otro ejemplo. En el caso de las campanas de cocina industriales, que como todos sabemos es obligatorio el uso de registros de inspección. El tamaño, la dimensión, la configuración de estos registros de inspección deberá ser la ensayada y las dimensiones máximas permitidas para estos registros de inspección deberán ser los ensayados, ya que de no ser así, ¿quién garantiza que esa instalación sea segura? De hecho, como vemos aquí, ¿está permitido el aumento del tamaño de los paneles de acceso? No. ¿Está permitida la reducción? Sí. ¿Por qué? Porque ya hemos ensayado el caso más desfavorable. Uno de los grandes caballos de batalla de este tipo de instalaciones, el uso de materiales, denominémoslos low cost, para las paredes exteriores. ¿Cuánto no nos hemos encontrado con situaciones en las cuales necesito reducir, abaratar la instalación utilizando un acero galvanizado, la pared exterior? ¿Vale? El acero galvanizado, ¿vale o no vale? Depende. ¿Usted su conducto lo ha certificado con galva exterior? Sí, por tanto no hay ningún problema. ¿No lo ha certificado? Por tanto no es válido. De hecho, como se puede ver en esta tabla de las normas XAP, si yo he certificado mi conducto en acero inoxidable y lo quiero pasar a un acero galvanizado, ¿qué me dice la nota? Es necesario un ensayo adicional. ¿Por qué? El material es completamente diferente, tiene una configuración que no se parece para nada, tanto en resistencia mecánica como en resistencia térmica. Por lo tanto, no se pueden extrapolar esos resultados. Y por último, soluciones DINAC. Hablaremos de soluciones de pasos sectorizaciones, desde soluciones para pasos sectorizaciones hasta EI 120 y soluciones para control de humos de incendio multisector. En nuestro caso, la gama EI 120 dispone de las certificaciones según parte 1, es decir, como conducto de ventilación, y como conducto de control de humo de incendio, permitiendo con un único producto dar servicio tanto a aplicaciones de ventilación en las que se atraviesen compartimentaciones de incendio hasta EI 120, como instalaciones de control de humo de incendio en las que se atraviesen compartimentaciones hasta la misma sectorización límite, es decir, EI 120. Y además, DINAC dispone de una solución para conductos de control de humo de incendio monosector con la gama DINAC XT, en la cual este conducto de simple pared, en el cual las uniones van selladas con silicona durante la instalación para garantizar la estanquidad a los humos, aquella que hablábamos que era tan crítica en este tipo de aplicaciones, hemos obtenido la certificación E690, que tal y como establece el Código Técnico, es muy superior al límite exigido. El límite exigido por dicho reglamento es E360 y en nuestro caso hablamos de una certificación muy superior. Con esto ponemos fin al webinar de esta tarde, en el cual hemos intentado hablar sobre características, requisitos, normativa, que muchas veces es la parte más engorrosa y tediosa de todo lo que tiene que ver con pasos, sectorizaciones y control de humo de incendios. Por tanto, muchas gracias por vuestra atención y a continuación, cualquier duda que tengáis a través del chat me podéis plantear las preguntas que estiméis oportunas y os las responderé lo antes posible. Un fuerte abrazo y hasta luego. Muchas gracias.